cordial saludo a todos nuestros espectadores en este primer Congreso Internacional Virtual en Ingeniería y Tecnología del Centro Tecnológico de Investigación y Consultoría de Ingeniería, evento patrocinado y avalado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines. Un total agradecimiento a su junta directiva y en especial a la doctora Ruth Mujica, CEO de Docentes 2.0, por todo lo que es ese apoyo en las herramientas de tecnologías de información y comunicación para de este maravilloso de encuentro institucional para hablar tópicos relacionados con la ingeniería y la tecnología de cara a lo que es las industrias 4.0 y todo lo que es el auge de la cuarta revolución industrial. Para ello, les voy a estar conversando un poco sobre algunas particularidades, en este caso, de nuestra realidad en el estado Zulia, todo lo que es esa realidad eléctrica que tenemos como estado y que, bueno, de alguna manera u otra podemos tener esa salida a partir de, por supuesto, las herramientas tecnológicas 4.0. Para ello, evidentemente, vamos a dar este espacio, esta socialización, para lo cual si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, entonces pueden hacerla en el chat, ¿okay? Y por supuesto se les será respondida de forma inmediata. Para ello, evidentemente, vamos a tratar el tópico cómo solventar la crisis eléctrica en el estado Zulia desde una mirada para la industria 4.0. Este servidor, Magíster Kenneth Rosillón, número de colegiatura 237664, vocal de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bien, tenemos una pequeña agenda dentro de la cual vamos a tratar algunos puntos de total interés, que es una breve introducción, algo de historia sobre el sistema eléctrico nacional, para que más o menos conozcamos un poco esto, algunos acontecimientos históricos que se han podido develar, obras construidas en democracia, otras obras durante este gobierno, el actual gobierno venezolano, lo que es en la actualidad, es decir, hoy en este mes de noviembre, ya cerrando el año 2019, algunas estadísticas que son bastante importantes, fuentes bases confiables, y por supuesto lo que es el grueso de la conferencia, que es las soluciones que se plantean desde la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines en cuanto a generación, transmisión, distribución, comercialización y los ámbitos de seguridad. Por supuesto, un punto número 10, que sería cómo vincular transversalmente esas soluciones hacia la digitalización 4.0 o hacia lo que es la cuarta revolución industrial. Bien. Entonces vamos a ver algo de historia, ¿no? Vamos a rememorar algunos acontecimientos que en Venezuela marcaron un antes, un durante y un después en todo lo que es esa realidad eléctrica. Comenzando con el año 1888, donde inicia lo que es la electricidad en Venezuela, con una empresa que se denominaba Maracaibo Electric Light Co. ¿Okay? En 1895 se funda la empresa de electricidad de Caracas, muy famosa, ELECAR, por Ricardo Zuluaga, del grupo Zuluaga. Inicia su primera planta a las orillas del río Guaire, en Petare. En agosto de 1897, ELECAR pone en funcionamiento la primera planta hidroeléctrica de Venezuela y de Latinoamérica, con suministro de corriente alterna, siendo la segunda en el continente americano. En 1924, Maracaibo Electric Light Co. es vendida y cambia su nombre a Venezuela Power Company Ltd., que era una asociación entre lo que es Venezuela y Nueva York, como tal, en Estados Unidos. En 1926 ya existían plantas generadoras de electricidad en las principales ciudades del país. Algunas utilizaban turbogeneradores a vapor, gas, diésel y otras operaban a carbón. Cabe destacar que el Zulia es una de las primeras ciudades en Venezuela en tener o disponer del servicio eléctrico como tal.
En 1940, Venezuela Power Company pasó a llamarse Energía Eléctrica de Venezuela, comúnmente conocida como Enelven, propiedad de inversionistas zulianos con socios de Nueva York, como lo habíamos mencionado anteriormente. En 1947 se crea la Corporación Venezolana de Fomento. Se contaba con aproximadamente 4.7 millones de habitantes, con suministro eléctrico y una demanda aproximada en 174 megavatios, 55% para la industria petrolera y el 45% para la industria del país, ya que en 1926 se dio el auge de lo que es la industria petrolera. Ahora bien, en 1958 se crea la Compañía Anónima de Administración y Fomento, CADAFE, como empresa del Estado venezolano, dando impulso al desarrollo eléctrico del país como tal. En el 61, mediante el decreto de esta corporación, traslada la corporación hacia la llamada Corporación Venezolana de Guayana, o la CBG, la unidad técnica encargada del desarrollo del río Caroní y todo lo que es esa infraestructura que iba a tener el río Caroní a nivel de materia de generación hidroeléctrica. Que el desarrollo eléctrico del país a través de la creación en 1961 del Plan Nacional de Electricidad. Para ello, entonces, otros acontecimientos que se dieron a manera tecnológica, se tiene lo que es el cambio de frecuencia a 60 Hz o a 60 ciclos en la región central. Se crea CAFRECA, dando inicio a lo que es la frecuencia en el área metropolitana, de esta frecuencia en el área metropolitana de Caracas. La puesta en servicio de hidroeléctrica Macagua 1 con 384 megavatios. Se da inicio a la construcción de la central hidroeléctrica Raúl Leoni, hoy llamada Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, proyectada para ofrecer una capacidad de 10.000 megavatios, conocida hoy como la hidroeléctrica del Guri. Por convenio entre CADAFE, EDELCA y el ECAR, se hace la interconexión a 230 kilovoltios Macagua-Santa Teresa. Fue una de las conexiones ya que permitía interconectar, por así decirlo, el oriente con el centro del país. El ECAR construye su equipamiento en Tacoa, que es una de las plantas más antiguas en Venezuela de generación termoeléctrica. Enelven construye el equipamiento de la planta La Arriaga, o planta Ramón Laguna, acá en Maracaibo, Estado Zulia. Y se crea la Oficina de Operaciones del Sistema Interconectado, llamada la OPSIS. Bien. Otros estadísticos u otros números que es de importancia y que han trascendido como acontecer histórico, es que para el primer lustro del año 2000, la red de transmisión contaba con una longitud de 5.000 kilómetros de líneas y más de 12.300 estructuras de diversos tipos, construidas en toda la geografía nacional, en los niveles de tensión que por supuesto tenemos acá en Venezuela, que es los niveles de 765, 400, 230 y 115 kilovoltios respectivamente. Estamos hablando desde el 2003 hasta el 2019, casi un lustro, donde se pueden apreciar cómo ha sido la evolución, ¿okay? Desde 2.066 instalados hasta los, por supuesto, 168 que existen, ¿okay? en el año 2019, que lograron ser instalados en este año, en las líneas de 765. Las líneas de 400 se pasa de 2.743 a 0, es decir, no se ha construido diversas líneas de 400 en lo que va de año. 138 kilómetros en líneas de 230 y 71 correspondientes de 115 en todo el territorio nacional. Estas son fuentes, por supuesto, del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Algunos acontecimientos en hidroelectricidad que han marcado todo lo que es la trascendencia en energía eléctrica en Venezuela. Ha sido Macagua 1 en Guayana en el año 1961 con 6 unidades tipo Francis de 64 megavatios cada una para un total de 384 megavatios. La central El Guri, hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en el estado Bolívar, primera sala de máquinas en el 78, con 10 unidades que suman 3.006 megavatios. Luego, en el año 1986, una segunda sala de máquinas en el Guri, con 10 unidades asimismo, con casi el doble. Estamos hablando de 7.300 megavatios. Luego, en el año 1997, Macagua 2 y Macagua 3, que están en Guayana, Macagua 2 con 12 unidades tipo Francis, 216 megavatios cada una para un total de 2.592, y Macagua 3 en Guayana también, con 2 unidades tipo Kaplan, de 88 megavatios para un total de 176 megavatios. Tenemos otras obras en el interior del país, como lo es Caruachi, en el estado Bolívar, igualmente, iniciada en gobiernos anteriores, e inaugurada en el 2006 con 12 unidades de 180 megavatios cada una, tipo Kaplan, para un total de 2.160 megavatios.
y Uribante-Caparo en el estado Táchira en el año 1990 con una potencia instalada de 2.080 megavatios, ubicada en el municipio de Uribante y construida sobre el pueblo de Potosí. En el año 2009-2010 se presentó una intensa sequía que dejó ver la iglesia y el cementerio, que es donde sirve de embalse para estas unidades. ¿Okay? En el estado Táchira, Mérida y Trujillo existen 4 plantas generadoras, cabe destacar. La central hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda, con 2 unidades de 150 megavatios para un total de 300. La central hidroeléctrica Fabricio Ojeda, con 2 unidades de 257 para un total de 514. Planta Táchira con algunas unidades de gas, aproximadamente 150 megavatios. Planta térmica El Vigía Don Luis Zambrano, con 2 unidades de ciclo combinado, con una capacidad de 470 megavatios. Bien. Otras obras, por supuesto, no se conocen algunas obras que en estos últimos 10 años se han construido desde cero. Se destacan algunas desde el ramo termoeléctrico que el gobierno nacional ha impulsado para su construcción. Más sin embargo, se destacan otras como Tocoma, que es una planta hidroeléctrica que la denominaron Manuel Piar en el estado Bolívar, que en el 2012 contaba con 10 unidades de tipo Kaplan de 230 megavatios, para un total de 2.300 megavatios, actualmente todavía en ciertas fases de culminación en algunas unidades. Actualmente las pocas obras que se conocen y las cuales se han hecho grandes inversiones, evidentemente no funcionan, mantenimientos y ciertas funciones que van a cumplir en este nuevo plan de energía eléctrica que se está desarrollando en este momento en Venezuela. Bien, en el estado Zulia cabe destacar que existen 4 unidades, ¿okay? 4 grandes plantas, aparte de la planta Ramón Laguna, que es una de las plantas ícono en este estado, que es Termozulia 1, la cual tiene 3 unidades, que aproximadamente generan unos 470 megavatios. Tenemos Termozulia 2, con 2 unidades, que suman aproximadamente 300 megavatios. Termozulia 3, con también 2 unidades, que suman casi 370 megavatios. Y Termozulia 4, con aproximadamente 140 a 150 megavatios. ¿Okay? Con también 2 unidades de ciclo simple o ciclo de turbinas a gas. ¿Okay? Durante este gobierno hemos presentado algunas irregularidades en el sistema eléctrico nacional, donde se destaca, por supuesto, una severa crisis, un colapso en los servicios de electricidad desde marzo, específicamente del 2019, hasta en nuestros tiempos, caso en el estado Zulia. Progresivamente se han incorporado, hoy por hoy, nuevos elementos que permiten entonces, evidentemente, aumentar el ritmo productivo de electricidad y garantizar la estabilidad que hoy por hoy tenemos en el estado Zulia y en el resto de Venezuela, llevando esos contratiempos a nuevas formas de generar energía eléctrica y capacidades nuevas, con nuevos métodos para, evidentemente, tener una reestructuración del sistema eléctrico nacional. Bien. Se puede decir que, evidentemente, el estado Zulia fue uno de los más golpeados, ¿okay? por esta contingencia eléctrica y los largos razonamientos de carga que evidentemente tenían que ser necesarios, mientras, por supuesto, el personal de la Corporación Eléctrica Nacional se encargaba de realizar las maniobras respectivas para restablecer los servicios y aumentar la capacidad en megavatios, aplicando técnicas novedosas para lo que es el levantamiento del sistema eléctrico regional. Para ello, el estado Zulia presenta algunas estadísticas vigentes hasta el año junio del 2009. Estas estadísticas han venido aumentando progresivamente, ¿no? Donde se destaca la gran capacidad instalada que tiene Termozulia, aproximadamente 1.300 megavatios, seguidas por la planta, Ramón Laguna, ¿okay? Con 660 megavatios, entre otras plantas de termoelectricidad que se tienen acá en el estado Zulia, los cuales representan un 40% aproximadamente de la demanda a nivel regional, que es cubierta a través de la generación termoeléctrica. Más sin embargo, un 60% viene de fuentes, evidentemente, nacionales, a través del sistema interconectado por la hidroelectricidad. Bien. Algunas otras estadísticas que son de bastante
interés, es la capacidad que nos ofrece ese 60%, que equivale a entre 600 y 800 y 900 megavatios, que pueden llegar del sistema eléctrico interconectado hacia la región occidental, en el caso de los estados Lara, Trujillo, Mérida y el estado Zulia. ¿Okay? Donde, por supuesto, evidentemente esa distribución se orienta a una parte para la costa oriental del lago y otra parte para la costa occidental de lo que es el lago de Maracaibo, o lo que es la región zuliana como tal. Bien. Para ello, entonces, se tiene una data de que la capacidad de demanda que pueda tener el estado Zulia ronda los 1.500, los 1.800 megavatios, con algunos picos localizados entre 2.000 a 2.500 megavatios, dependiendo de la época del año y del mes como tal. Bien. Esto es un cuadro resumen también actualizado para junio del 2019, donde se tienen todo lo que es las unidades que existen a detalle en cada una de las plantas. ¿Okay? Estas fuentes de, por supuesto, la Corporación Eléctrica Nacional, donde evidentemente se puede visualizar la capacidad instalada, ¿okay? Los operadores de cada una de las plantas, es decir, las corporaciones a las cuales están aliadas, y por supuesto los fabricantes y los modelos que estas tienen, por supuesto, para lo que es los mantenimientos y todo lo que es los reemplazos de dispositivos. Bien, otras estadísticas importantes es que a manera de que tengamos esa generación termoeléctrica, necesitamos la materia prima para poder entonces producir electricidad, ya que esta es proveniente de combustibles fósiles. Para ello entonces se tiene que las diversas estructuras para conseguir combustibles fósiles, como lo que es el gas natural, como lo que es el diésel o los derivados de lo que es la gasolina, que se utilizan para, de alguna manera u otra, encender todas las operaciones en estas plantas termoeléctricas y generar productos de combustión que puedan a su vez entonces incrementar la temperatura en todos los sistemas para producir ese vapor necesario que motorice las turbinas y con esto, por supuesto, generar el preciado servicio. Entonces, para ello se presenta acá un mapa bastante interesante, donde se tienen esas posibilidades o nuevas aperturas para lo que es nuevas conexiones o nuevos conexionados para las plantas termoeléctricas actuales, a fin de tener dualidad en lo que es la materia prima, tanto diésel o combustible líquido, como gaseoso, en este caso el gas natural, que pueda entonces proveer toda la red gasífera del occidente. Caso tal, tenemos a lo que es el Puerto Ballena, ¿okay? Ya eso es con la hermana República de Colombia, donde se tienen alianzas estratégicas entre el gobierno nacional y el gobierno de los hermanos colombianos para lo que es el gasoducto que atraviesa todo lo que es Ballena, Majayura y llega a lo que es Maracaibo. ¿Okay? Ese gasoducto actualmente se encuentra en operación y, por supuesto, se tienen alianzas estratégicas con PDVSA Gas Occidente para lo que es el transporte de este preciado fluido, para lo que es la alimentación de las plantas eléctricas. Por otra parte, también se tiene otro punto de concentración que viene de Cardón 4, ¿okay? O de lo que es el Parque Rafael Urdaneta, en lo que es el estado Falcón, donde por supuesto pasa por CRP, Río Seco y Ulé, para convertirse en una segunda red de distribución de gas natural, que pueda ser por supuesto beneficiosa para lo que es la generación de energía a base de este fluido. ¿Okay? Bien. Bueno, por otra parte se comenta sobre un cuadro resumen de la recuperación de los primeros 600 megavatios y el combustible asociado, es decir, qué tanta capacidad de combustible se necesita para motorizar estas unidades de generación. En este caso, la incorporación para la mejora de estos sistemas, que actualmente están sufriendo algunos desperfectos debido a, evidentemente, ese trayecto de combustible, ¿okay? Y la capacidad de generación de nuestras plantas amigas o hermanas. Tenemos que entonces la incorporación de megavatios desde el cuarto al sexto mes se ha dateado de que se necesitan aproximadamente por mes un incremento aproximado de 150 megavatios en función de los requerimientos. Casos de gasoil que se necesitan para el cuarto mes, es decir, una vez que el sistema esté
estable, caso de noviembre, diciembre de este año, entonces comienza lo que es el proceso de recuperación del sistema a 4, a 5 y a 6 meses. Es decir, estamos previendo para julio del 2020, entonces levantar para el cuarto mes, es decir, para el mes de abril aproximadamente del año 2020, se necesitarían 1 millón de litros día de gasoil, para el quinto mes 3 millones y para el sexto mes 4 millones. Mientras que en gas hablamos de pies cúbicos día, se necesitarían 35 millones de pies cúbicos día para el cuarto mes, 105 millones para el quinto mes y 140 millones para el sexto mes. Ahora, la pregunta sería, ¿podemos salir de la actual crisis que vivimos? Ya de hecho lo estamos haciendo. Estamos poco a poco desarrollando nuevos métodos y nuevas estrategias para salir de esta coyuntura que, por supuesto, se generó en el sistema eléctrico regional. La pregunta sería, ¿cómo podemos seguir avanzando en estos temas de la recuperación que actualmente se vive haciendo en el sistema eléctrico regional? Para ello, entonces, nos vamos a todos los componentes del sistema, que sería generación en primera instancia. ¿Okay? Y se proponen 5 soluciones, 5 iniciativas para lo que es ese seguimiento en la recuperación del sistema a nivel de generación. En primera instancia, ejecutar planes de mantenimiento general. En este caso, se recomiendan los planes centrados en la confiabilidad para, por supuesto, tomar lo urgente y lo prioritario en las plantas termoeléctricas que actualmente hacen vida en el estado Zulia. Iniciar un inmediato proceso de rehabilitación de las plantas que están operativas por obsolescencia, logrando concretar alianzas estratégicas con otras organizaciones que permitan, de alguna manera u otra, esta reestructuración o reingeniería en nuevas plantas. ¿Okay? Actualizar el plan eléctrico de expansión, el sistema de generación, proponiendo una serie de nuevos generadores para abastecer esta demanda, cosa que ya se está desarrollando en el seno de las instituciones que se encargan de estas funciones de planificación. Solucionar la falta de combustible, cualquiera sea gas o gasoil, entre otros, para plantas termoeléctricas y garantizando ese suministro eléctrico. Eso es muy importante. Las alianzas que se puedan tener con los países hermanos y con los de diversos estados que componen lo que es este país, para, evidentemente, transportar de manera continua e ininterrumpida el gas que está en las plantas para la generación eléctrica y que, a su vez, este gas es menos contaminante que el mismo diésel o gasoil. Bien, analizar la viabilidad para las interconexiones internacionales como medio alternativo para fortalecer el occidente del Estado, como lo hemos conversado durante toda esta disertación. Bien, a nivel de transmisión. Para la parte de transmisión, se adecuará y adecuar y accionar el funcionamiento de los sistemas de transmisión que ahorita están, evidentemente, con malezas o con algún tipo de interrupciones y que no permiten el paso del fluido eléctrico. Iniciar un plan agresivo de mantenimiento a las líneas de 400 del cruce aéreo del lago, incluyendo las torres que pasan por el lago de Maracaibo, por donde, por supuesto, llega una de las líneas de la represa Simón Bolívar o el Guri. Iniciar de inmediato la recuperación de los cables de interconexión de 230 Peonías y Punta de Piedra, que son cables subacuáticos que, por supuesto, también enlazan con la red eléctrica zuliana. Investigar sobre las obras inconclusas y, de acuerdo a la prioridad, acometer la culminación de estas, por supuesto. Revisión sobre el plan de transmisión y comparar con lo existente, corrigiendo cualquier desviación. Existe una demanda represada y al producirse un cambio en la economía sube la demanda y debemos estar preparados para el cambio, evidentemente. Y ejecutar una evaluación de emergencia en todos los equipos asociados a la infraestructura de 400 y 230 kilovoltios, transformadores de potencia y de corriente, baterías, controles de los equipos, entre otras cosas, para mencionar el sistema de control y automatización de estas instalaciones. A manera de distribución, en primer plano se debe entonces potenciar las oficinas de atención al cliente con asesoramientos y proyectos técnicos que permitan la expansión del sistema eléctrico zuliano. Dar atención a los barrios marginales no consolidados para darles las mínimas condiciones de servicio eléctrico confiable. Revisar los sistemas de información de comercialización, lectura, facturación de medidores, pérdidas y reclamos, indicando qué se hace en el sistema y cuál es el estado de arte de los procesos. Es decir, buscar esa industrialización 4.0 dentro de los sistemas de monitoreo. Implementar un mantenimiento profundo y programado y supervisado en todas las subestaciones, haciendo inmediato reposición o reparación de piezas dañadas u obsoletas.
Revisar los mecanismos de pago, oficinas, bancos y domiciliación de los servicios, por supuesto. Monitorear el estado de pérdida no técnicas y, de ser necesario, incluir planes de recuperación, crear mecanismos de satisfacción al cliente, por supuesto, con mejoras tempranas para los diferentes procesos. Reactivar la organización de contacto con las comunidades e indicarles cuál es la nueva empresa y cómo los va a beneficiar, cuál es la empresa que se va a generar. Y activar los planes de seguimiento e indicadores de gestión en los procesos de comercialización generales y por áreas. Bien, cuando hablamos entonces de comercialización, ya vamos a lo que es la parte final de la cadena, que sería distribución y comercialización. Para ellos entonces se deben de evaluar los sistemas de facturación, lectura, reparto, cobranza y proceder a generar mejoras en este proceso, incluyendo los tiempos de respuesta y cronogramas de ejecución. Y, ¿por qué no?, digitalizar estos servicios. Desarrollar programas de mejoramiento al personal para que se extienda la nueva visión de la empresa que se pretende sea constituida y los retos que ésta enfrentará. Aperturar las oficinas que estén cerradas y mejorar las existentes. Evaluar las competencias del personal en atención al cliente de la organización para adecuarlas al nuevo modelo de negocio que se pretende desarrollar. Definir la nueva cultura organizacional, visión, misión, objetivos, metas, planes y los proyectos en el área de generación, distribución, transmisión, comercialización. Bien, un tema que hemos en la asociación incluido, que es la parte de seguridad, que es muy importante para el resguardo y protección de los activos, ¿okay?, dentro de nuestras plantas. A nivel de subestaciones se pueden observar que se destacan algunas acá en el Zulia, como la subestación El Tablazo, Cuatricentenario, Morochas 2, Palito Blanco, El Rincón, Punta de Palmas Peonía, Punta de Iguana, ¿okay?, y otras plantas y centros de operaciones como la planta Santa Bárbara, Casigua, San Lorenzo y Caujarito, que son algunos de los centros de operaciones que tenemos acá de control en el estado Zulia. Para ello entonces se pretende establecer algunos periodos o fases de ejecución de este plan. Una primera fase que sería el periodo especial de atención a las instalaciones estratégicas. Para ello evidentemente se requiere lo que es el apoyo de esta Corporación Eléctrica Nacional y por supuesto de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para evidentemente el resguardo activo de todas las instalaciones. Inicio de la regularización del resguardo de las instalaciones críticas para el estado Zulia. Eso se está hablando de un periodo de 6 meses para lo que es la conformación de cuadrillas de seguridad dentro de todas estas instalaciones. Y, por supuesto, en constante comunicación con los centros de monitoreo Occidente. Y la consolidación del resguardo de las instalaciones, centros de trabajo, oficinas de atención al usuario. ¿Okay? No solamente para la parte de generación, sino para la parte de transmisión, distribución y comercialización, lo que es este sistema de seguridad. Para ello, entonces, generamos en 2 fases diversos actores que van a ser protagonistas para el establecimiento de este plan de seguridad. Para ello se necesitan en una primera fase de 6 meses 95 personas o 95 funcionarios, y para una segunda 6 meses restantes, estamos hablando de una recuperación al corto plazo, 1 año, serían 41 efectivos, ¿okay?, que puedan estar entonces resguardando el área. También tenemos entonces otros recursos, ¿okay?, que necesitamos evidentemente contabilizar en cuanto a lo que es el personal en las instalaciones y por supuesto todo ese material que se necesita. Se están hablando de casi 50.000 recursos que se necesitan para el inicio en los primeros 6 meses y unos 23.000 más o menos para los subsiguientes 6 meses. Es decir, estamos hablando en términos de divisas o en términos de dólares que se necesitan para entonces este programa de seguridad. Bien, cuando hablamos entonces de que todo esto tiene que estar como un paraguas a lo que es este plan de recuperación temprana del sistema eléctrico zuliano, se necesita entonces apuntalar a lo que son las tecnologías 4.0, ¿okay? Es decir, ¿qué es lo que se mira en la digitalización? Para ello, entonces, evidentemente, estamos hablando de complejidad versus tiempo. Mencionamos una primera industria, que es la industria 1.0, donde se dio el auge de la generación de vapor y el primer telar mecánico. Luego escalamos a una industria 2.0, donde ya se hablaba de la producción en cadena, de la aparición de la energía eléctrica y de las primeras cadenas de montaje como tal.
Hablamos de una industria 3.0 cuando ya hablamos de mayores niveles de automatización, electrónica y tecnologías de información. Pero ya entonces estamos en la cuarta revolución industrial o las industrias 4.0, donde ya se habla de sistemas ciberfísicos, industrias y productos inteligentes, el Internet de las cosas, que por supuesto engloba todo esto, la hiperconectividad, ya no hablamos, y hablamos inclusive de la transconectividad, y la Big Data, como por supuesto, como un elemento de análisis de datos como tal, que parte de la small data, es decir, parte de esos puntos pequeños de información. Para ello, entonces, evidentemente, todos estos servicios de digitalización se deben de alojar en nubes, ¿okay? O en clouding como tal. Esos analíticos y big data van a estar, por supuesto, respaldados en niveles de seguridad para el sistema eléctrico como tal. Algunas aplicaciones o wearables, ¿okay? que se puedan tener para mejorar las condiciones del personal que actualmente hace vida en estas instalaciones. La ciberseguridad, que por supuesto es transversal a todos estos elementos. Las comunicaciones, que es el mejoramiento de los sistemas o las plataformas de telecomunicaciones en la región. La impresión 3D, que es muy importante para diversos componentes o equipos que necesite lo que es el sistema eléctrico. Y la eficiencia energética, que sería el punto que nosotros queremos llegar con todo con toda este plan de recuperación temprana del sistema eléctrico zuliano. Para ello, entonces, se involucran ya temas de lo que es la reducción del dióxido de carbono y crecimiento de las energías renovables, ¿okay? Tal es el caso del Parque Eólico La Guajira y de las futuras plantas de energía solar que puedan entonces estarse instaurando en la región zuliana. El impulso del gas para el gas natural o el gas limpio o el biogás para las nuevas, entonces, generación de energía eléctrica, ¿okay? Donde se tienen algunos indicadores que diversas organizaciones mundiales, en caso tal de la Organización de Naciones Unidas, han establecido para lo que es la región latinoamericana, ¿okay? De cómo ha sido esa evolución, donde evidentemente las renovables versus la demanda de energía primaria en el mundo ha ido aumentando desde un 2% en el 2016 y se prevé que en el 2040 se dé un 6% de incremento. Estamos hablando de un 4% que es bastante apreciable en función de la demografía, de cómo va a ir creciendo en los demás países, y Venezuela, por supuesto, no excluye de esta estadística. Por supuesto que se prevé de que para ese 2040 no solamente la energía renovable sea la pionera, sino el gas, ¿okay? O las diversas técnicas de gas que se están aplicando para hacer lo que es la limpieza de este combustible, pueden venir entonces como un nuevo escenario para lo que es la digitalización y la fácil adecuación a los sistemas de generación termoeléctrica que actualmente hacen vida en Venezuela. Para ello entonces se debería de hacer lo que es electrificación y energía y eficiencia energética, no solamente a las principales ciudades de Venezuela, sino a los barrios y caseríos que, por supuesto, no tienen este servicio, incluyendo también las zonas agrícolas y ganaderas del estado Zulia. Para ello, entonces, se prevé que del 2016 al 2040, la Organización Mundial de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, está previendo un aumento del 62% en lo que es la demanda eléctrica en terawatts hora, pasando de 21.000 a 34.000 terawatts hora que demandaría lo que es Latinoamérica. Y por supuesto, Venezuela ahorita está demandando cerca de 12 a 13 gigavatios y que esto puede entonces ser extrapolado aproximadamente a unos 15, 16, 20 gigavatios que se puedan demandar en este país. ¿Okay? El estado Zulia también prevé un crecimiento entre 2.500 a 4.000 megavatios hacia el 2040 como tal, ¿no? Bien. Cuando hablamos entonces de los analíticos y todo lo que conlleva al nuevo sistema que se está instaurando para lo que es la facturación y la medición de la huella ecológica y también la parte de contabilización de los aspectos eléctricos, se tiene que la Big Data es fundamental como un eje o un pie dentro de la transformación digital que se pretende para el sistema eléctrico venezolano y sobre todo el zuliano, donde estamos hablando del incremento de activos conectados en el mundo entre 2017 y 2020 han aumentado a más de 27 billones, ¿okay? de datos en información. Y el incremento de ventas en e-commerce, ¿okay? mundial, estamos hablando en el año 2017 y 2020 de aproximadamente más de $1 trillón, ¿okay? En el crecimiento de este rubro,
¿ok? O de la venta de este rubro en electricidad como tal. Y que, por supuesto, Venezuela tiene que ir en miras a lo que es la digitalización económica, que evidentemente va a arropar al sector eléctrico regional y nacional en cuanto a lo que son las nuevas tarifas y precios, de costos y precios que va a tener este sistema para el consumidor en función de esos extractos, en función de la clase social que demande, pues. Para ello, entonces, ¿cómo se puede consumir más electricidad sin dejar de reducir las emisiones de combustibles fósiles? Es un reto que evidentemente se plantea toda la industria eléctrica venezolana. Para ello, entonces, la comunidad global, haciendo una extrapolación de lo que se hace, comparte el desafío de aumentar el consumo y al mismo tiempo que se reduzcan esas emisiones. Por ende, entonces, la tecnología digital va a permitir eso, ¿ok? Otra mirada para mantener esa competitividad en cada una de estas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, y evidentemente se va a reducir por técnicas novedosas estas emisiones a nivel mundial. ¿Okay? Es por lo que la reflexión sería de que las renovables no bastan, ¿okay? Contra el cambio climático. Estamos hablando de que hay nuevas tecnologías que van a arropar este sistema, y que, bueno, evidentemente el ahorro energético va a ser el protagonista principal en todos estos temas, ¿okay? Por así decirlo. Esta transformación digital en el sector de generación debe apoyarse en 3 ejes fundamentales, ¿okay? Que es lo que se está proponiendo. La optimización de los procesos operativos, ¿okay? O la reingeniería de los mismos dentro de los parámetros permitidos para la generación de energía eléctrica, la optimización de la gestión de los activos y la generación convencional, y maximizar lo que es la disponibilidad de activos en energías renovables, ¿ok? Como mecanismos alternos a lo que es la generación de energía eléctrica. Por tanto, el Zulia, como tal, en su plan eléctrico, pretende que se reduzca ese 60% de dependencia de lo que es el GURI, para pasar de un 60 a un 30%, y ese 30% entonces aumentarlo en energía renovable en un periodo, vamos a decirlo así, en un mediano y largo plazo hasta 10 años, ¿ok? Que es lo que se pretende al 2040 como tal. Bien, entonces otros estadísticos, ¿ok? Están hablando de que es importante la cantidad de combustible que se está demandando para lo que es estos procesos de quema del mismo y posible generación eléctrica. Por lo cual, entonces, hay una comparación bastante interesante, ¿ok? Que hace el Carpermin Digital Transformation Institute, ¿ok? Que es importante conocer cómo ha venido evolucionando lo que es el uso de la biomasa como ente para la producción de energía eléctrica, ¿ok? Y cómo, por supuesto, se han materializado y se han contabilizado emisiones de dióxido de carbono en plantas termoeléctricas que superan el 20%, cosa que equivale a la tala o a lo que es el corte de muchos árboles, que evidentemente impacta a lo que es el ecosistema, y evidentemente altera, en el caso de la generación hidroeléctrica, altera todo lo que es el ciclo del agua como tal que se cumple para lo que es la producción o mantener los embalses adecuados para la generación de energía eléctrica. Bien, para ello entonces se tienen 2 premisas para lo que es esta digitalización, lo que es automatizar distintos procesos de trabajo, que es fundamental, y la optimización en la gestión de activos de generación, ¿ok? Porque es aumentar esa capacidad de generación. Para ello entonces, los datos analizados al instante, la conectividad de los dispositivos y su disposición en la nube, ofreciendo la posibilidad de mostrar información, analizarla en tiempo real para proporcionar datos al instante, y que las fallas entonces puedan ser localizadas de inmediato y entonces puedan ser corregidas a la brevedad. Las visitas presenciales, ¿ok? A estas plantas, con ello entonces la seguridad de las mismas. Y el movimiento predictivo que debe ser aplicado en todas las operaciones. El análisis de los datos ayuda a generar patrones que, por supuesto, operativos, que pueden entonces ser la puerta para nuevos métodos de mantenimiento y detección temprana de fallas, ¿ok? Para ello entonces se tiene que generar nuevas unidades de negocio,
para el sector eléctrico, nuevas funciones corporativas, ¿okay? Para lo que es la gestión de la electricidad en el estado Zulia y enmarcada en nuevos proyectos que se materialicen, ¿okay? Dentro de los aspectos digitales. ¿Okay? Eso es lo que plantea lo que es el círculo de proyectos, en este caso para ese plan de electricidad de cara al 2040. Para ello entonces la organización de proyectos digitales se pretende cubrirla en dos fases, lo que es la conceptualización y prototipo y una puesta en exploración, en explotación o lo que llamamos el scale-up, ¿okay? Donde la conceptualización y prototipo define la oportunidad, se forman los equipos que se han de trabajar en el diseño y construcción de esa solución a la crisis como tal, y una vez finalizado el prototipo se evalúan los resultados a través de plantas piloto, ¿okay? Para entonces comprobar esto. Y, por supuesto, la puesta en exploración o la scale-up se automatiza la solución y se realizan todas las tareas necesarias para su adopción por negocio y explotación recurrente. ¿Okay? Para ello, entonces, estamos llamados a lo que es el mantenimiento. Para ello, entonces, se dice que el desarrollo del mantenimiento 4.0 en el marco de la digitalización y el Internet de las cosas, la industria 4.0 llegará a la detención de lo impredecible. ¿Okay? Ya estamos hablando, entonces, de mantenimiento predictivo trascendental, ¿no? Donde, evidentemente, se da a través de niveles, ¿okay? Donde la confiabilidad es parte de lo que es la recolección de fallas y recolección de datos en tiempo real. Bien. Otros aspectos tecnológicos que van a generar oportunidades dentro de la digitalización es la minería de datos, la visión artificial, el software, la ciberseguridad, las apps, los wearables, soluciones portables, EPIs inteligente, energía, entre otros. Entonces, bueno, fíjense bien el cúmulo de cosas que ofrecemos para la digitalización del sistema eléctrico regional. No me queda más que dar las gracias, ¿okay? Por esta intervención y, por supuesto, abierto a cualquier interrogante, a cualquier pregunta que ustedes puedan tener a través del chat. ¿Okay? Agradecidos por su atención y que tengan un feliz día.